Hola, buenas noches. Dios les bendiga, ¿cómo están? Pues en mis momentos de ocio me gusta enseñar para aprender. Pues el tema que voy a tocar hoy en realidad solo son tres conceptos interesantes que posteriormente podríamos ir desarrollando más profundamente desde sus inicios. Estoy hablando de la criminología, desde Lombroso, Ferri, etcétera. Los conceptos que vamos a explicar es la criminología, la criminalística y la psicología criminal. ¿Qué es la criminología? La criminología es la ciencia causal explicativa que estudia la conducta derivada de las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita. Estamos hablando que es el estudio de una conducta o de varias conductas, porque podría existir un delito, como se denomina en la figura del derecho penal, un concurso de delitos donde están o el crímenes, donde están vinculadas muchas personas que son las que preparan todo el andamiaje, cómo se va a ejecutar el crimen o el delito. La criminalística. La criminalística es la ciencia explicativa que utiliza heterogéneos conocimientos, métodos y técnicas de investigación de las ciencias para establecer cómo, cuándo, dónde, quién y en qué circunstancias acaeció un hecho o dejó de acaecer. Bueno, estamos viendo aquí que cuando hay un crimen suelen cerrar el área para hacer la investigación que corresponde y poder determinar, de poder estudiar cuál podría ser la psicología que a continuación vamos a ver en su concepto que usó el criminal, si es una conducta ya conocida o una conducta de repente desconocida, atípica, que nos lleva a buscar profundizar aún más en estos actos delictivos, porque el delincuente normalmente siempre está creando ideas a manera de que no se les descubra cómo lo hicieron, por qué lo hicieron o el propósito pues que tenía. Ahí entra lo que es la geocriminalidad, también no deja rastros de dónde fue ejecutado o planificado el crimen que se realizó. La psicología criminal se encarga de estudiar las actitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación del criminal y de su crimen. Parte de la psicología del individuo y se adentra a la psicología de los grupos sociales o antisociales. Esto lo podemos concatenar con lo que dice la Convención de Palermo y con hechos que, si ustedes piensan un poquito y analizan sobre el tema, van a ver o se van a dar cuenta que existen muchas instituciones que las convenciones como esta que se ha hecho mención las ve como son como centros de concentración donde se articulan ideas, intenciones para ejecutar un crimen, un delito, como puede ser lavado de activos, puede ser contrabando, narcotráfico, etcétera, donde se genera y se crea todo este como repitiendo o haciendo el pleonasmo del andamiaje de lo que se pretende hacer. Dice que cuando hay un concierto de 3 personas, puede ser empresa o puede ser, no sé, un hogar,
donde existan 3 personas que estén concertando, planificando, deben de ser, aquí entra lo que es que en Europa se maneja bastante ahora, que es el derecho implícito. Aquí entra ese derecho implícito donde se puede investigar y poder incluso realizar acciones para evitar el crimen que se pretende realizar. En ese concierto de 1, 2 o más personas ya entra lo que es la criminalidad organizada, que me voy a limitar. No sé si me pueden captar que pretendo decir muchas cosas, pero me limito porque no quiero herir susceptibilidades. Usted puede pensar quién podría ser una organización de crimen organizado o que se haya prestado para que se cometan este tipo de actividades que ya están. Hay un marco jurídico como para que se disuelva una personería jurídica también de una empresa, de una institución, etc. También hay una cosa bien interesante en esta convención. Menciona lo civil y lo incivil. Es interesante porque si lo dijera alguien que de repente no conoce los términos ya creados por las Naciones Unidas, porque estamos hablando de una convención de las Naciones Unidas, podríamos decir que está cometiendo un error de lenguaje, civil e incivil. No, pero como lo dijo las Naciones Unidas, es válido. Eso pensaría cualquier persona. Cuando las Naciones Unidas creó lo civil y lo incivil, en esta convención se refiere a lo civil cuando hace alusión a al conocimiento y el progreso que ha tenido la sociedad. También quiere decir que es tolerancia, es un pluralismo, el respeto con lo que aceptamos los diversos pueblos, nos nutrimos de fuerza con ellos. Y por último también significa la sociedad civil, los grupos de ciudadanos, empresas, sindicatos, profesores y periodistas, partidos políticos y demás grupos que desempeñan una función esencial en el funcionamiento de una sociedad. A eso se refiere lo que es la sociedad civil. Le agregué sociedad, en realidad dice civil. Ahora vamos a entrar a lo que es incivil. Es interesante y me llama la atención porque voy a hacer alusión a algo que no tengo aquí, pero lo concateno, que también cada quien puede tener una interpretación y puede ser válida, incluso presentar una tesis que de repente podría suceder lo que le sucedió a Gunther Jacob cuando creó el derecho penal del enemigo, muy cuestionado como por Raúl Zaffaroni, un penalista argentino genial, muy cuestionado como por algunas personas que se dedican al derecho penal en Europa, pero que es muy interesante. Continuamos con lo que es la sociedad incivil. Cuando habla de la sociedad incivil, esta convención, se refiere a criminales, a traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil. O sea que son la antítesis de lo que mencionamos anteriormente. Sacan ventajas de las fronteras abiertas, de los mercados libres y de los avances tecnológicos que tanto beneficio acarrean a la humanidad. Esos grupos prosperan en los países con instituciones débiles y no tienen escrúpulos en recurrir a la intimidación y a la violencia, como podríamos verlo si hacemos un estudio en Iberoamérica. La vez pasada, hace unos meses, tuve la oportunidad de tener una participación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Código Iberoamericano de Ética Judicial, que honrosamente nació en Honduras, pero que los jueces desconocen dónde, cuándo, cómo y en qué congreso nació. Lo digo con mucho respeto, no es altivez ni soberbia, no. Es que hice una investigación y en mi participación en Europa yo pregunté y muchos del Poder Judicial me dijeron desconocer todo esto. Y lo digo también como para motivar de que hay que estar actualizado en toda la evolución que dentro de sus competencias va evolucionando.
También estos grupos dicen que tienen una crueldad, son la antítesis del derecho civil, son poderosos y representan intereses arraigados al peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares, pero no son invencibles. También dice esta convención que si ellos utilizan grandes armamentos de punta y muchas técnicas de atemorizar, para atemorizar a las personas, a los seres humanos, pues que también los estados deberían de desarrollar también toda esta técnica y todo este armamento para tener el potencial, el poder también de poderles combatir. Cuando les mencioné el derecho penal del enemigo, les quiero decir que es que el derecho penal del enemigo habla del derecho penal del civil y el derecho penal del criminal también. No lo dice así, pero se refiere a eso. Cuando dice el derecho penal del enemigo y el derecho penal del ciudadano, se refiere a que el ciudadano es usted, yo, cualquiera, que por accidente violentamos una norma jurídica y pues hemos tenido un problema legal, de tipo legal. Por poner un ejemplo, un accidente de tránsito, esa persona infringió la ley y en consecuencia pues va a ser requerida y de repente podría ser sancionado con una multa o ir a la cárcel. Ese es el ciudadano, el cual después de pagar o de resarcir los daños, vuelve a la ciudad a ser un ciudadano normal, común y corriente. No así, contrario sensu, lo que es el derecho penal del enemigo. El derecho penal del enemigo es muy estricto y a mí me gusta mucho en ciudades como las nuestras, donde la criminalidad debe de tener unas medidas coercitivas, penales, no en la cantidad de años, sino en la forma como van a cumplir su pena y su condena. Ya lo decía un jurista que conocí, que tiene 2 libros verdes, solo voy a decir, los abogados lo han de conocer, de tipo penal. Yo antes compartía con él su doctrina, pero posteriormente se involucró al Código Penal de la impunidad y desde ahí pues está aplazado. Él decía una cosa bien interesante, pero honra al que honra merece. Él decía una cosa bien interesante, que no está en la cantidad de años que se le puedan imponer a una persona, sino la forma como debe de cumplirla. Una persona encerrada 1 año, le digo que reflexiona y se corrige, se puede corregir más, volviendo a la psicología criminal, que una persona que esté 10 años presa y que tenga una libertad descomunal, como ha solido suceder aquí. Dios les bendiga, no sé, quería compartirles esto, espero que les dé la inquietud por seguir investigando y pues esto estará en mi canal también, y si les sirve pues es un honor. Y si hay algún tema que quisieran que tocara, pues con gusto lo investigaremos, lo estudiaremos, lo leeremos y lo compartiremos. Bendiciones, Dios les ama. Nunca olviden que tuvo que haber un principio, como también siempre hay un final, pero ese Dios maravilloso que se conoce dentro de la fe está más allá de todo eso. Él es Dios. Usando un concepto que de repente no lo determina, porque es mucho más que eso, más que Dios, más que cualquier nombre. Saludes, bendiciones.